Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Siguiendo con nuestros estudios de preparación para recibir de pie a nuestro Señor Jesús en este final del tiempo del fin, hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 26 de diciembre de 2020, la cual nos presenta un estudio particularmente interesante y alentador, pues versará en torno al remanente final del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Es decir, que tratará acerca de aquel grupo de fieles cristianos adventistas que se caracterizarán básicamente por guardar completamente todos los mandamientos de Dios y especialmente el Santo Sábado, y por poseer la fe del Señor Jesús, remanente final, más conocido como los 144.000. Pero esto ilustrado en la figura de Priscila, una mujer judío-cristiana de la ciudad de Corinto, quien era muy hospitalaria, fiel al Santo Sábado y muy ferviente colaboradora del apóstol Pablo en la labor de proclamar el Evangelio del Señor a todas las naciones. Sin embargo, antes de comenzar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido y eterno Padre que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra. Te pedimos en esta hora tu bendición y la ayuda de tu Santo Espíritu para poder entenderla y también para poder aplicarla en nuestras vidas, pues queremos andar en los justos y buenos caminos de tu sabia y buena palabra. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, nuestra lección lleva por título Priscila y el remanente. Priscila significa anciana o venerable. El título es muy ilustrativo de la idea central de nuestra lección, pues nos quiere enseñar en la experiencia de Priscila las características y actividades que tendrá y desarrollará el remanente adventista en este final de los tiempos. Características que versarán en torno a su fidelidad a la ley de Dios y especialmente al cuarto mandamiento, y también en la tenencia de una actitud misionera, pues predicarán con gran poder el último mensaje de amonestación al mundo, que es el mensaje del tercer ángel, y que llama a no recibir la marca de la bestia, sino el sello de Dios expresado en la observancia del cuarto mandamiento, pero más concretamente a recibir a Cristo como el justificador del pecador. Y esta labor la desarrollarán desde una posición laica. Y en medio de peligros, persecuciones, amenazas y mil vicisitudes más. Pero a pesar de ello, se mostrarán fieles a Dios y a su ley. Por eso es que el remanente será llamado como Priscila, venerable u honorable. O mejor dicho, como los 144.000 de Israel, pues este remanente se destacará en la historia final de este mundo, y Dios el Padre Celestial los exaltará como reyes y sacerdotes y los establecerá junto a su trono. En el párrafo de introducción se nos habla acerca de la buena amistad y el gran aprecio que existía entre Pablo y un matrimonio judío-cristiano formado por Priscila y Aquila. Estos dos esposos eran muy buenos colaboradores del apóstol Pablo, pues no solo le hospedaron en su casa y le brindaron trabajo en su negocio de elaboración de tiendas, sino que también le acompañaron en sus viajes misioneros en toda la región de Asia, lo cual incluía las ciudades de Éfeso y Corinto. Tenemos un primer subtítulo que dice, una pareja misionera, voluntaria y trabajadora. Pregunta número 1. ¿Quién fue una obrera bíblica voluntaria en la iglesia primitiva y dónde se reunía la hermandad para tener servicios religiosos? Bien, una obrera bíblica voluntaria en la iglesia cristiana primitiva fue Priscila, esposa de Aquila, quien como colaboradora de Pablo participaba junto a su esposo en la buena labor de predicar el Evangelio de Cristo, sin ser una ministra ordenada por Dios, sino que realizaba esta labor misionera desde su posición como miembro de iglesia, o miembro laico podríamos decir.
En realidad, ella, por elección propia, pero también por amor a las almas por quienes el Señor Jesús dio su vida, dedicaba una parte de su tiempo para dar a conocer a la gente de su entorno las buenas nuevas de salvación, por lo que su actitud y trabajo misionero constituye un buen ejemplo acerca de las posibilidades que existen para nosotros como miembros laicos de la Iglesia de participar voluntariamente y con nuestros propios recursos en la obra de difundir el Evangelio de Dios al mundo entero. Y esta actitud de Priscila, Pablo lo reconoce en sus distintas cartas que envía a las iglesias. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 16 y en los versos 3 al 5, se nos declara que Priscila era colaboradora de Pablo, lo mismo que su esposo, e incluso ellos arriesgaban su vida para salvar a Pablo de los peligros que le acontecían. Ahora, acerca de la subpregunta que nos dice, ¿en dónde se reunía la hermandad para tener servicios religiosos? Bien, la escritura nos dice que era en la casa de Priscila el lugar en donde se reunían los nuevos creyentes del Evangelio. Es decir, Priscila y su esposo brindaban su hogar como casa de reunión para los nuevos creyentes del cristianismo. Habían formado pues una iglesia en su propio hogar, y con esto no solo demostraban su compromiso con el Evangelio, sino su espíritu de amor por las almas por quienes Cristo murió. Así está escrito en 1 Corintios 16-19. En la página 286 del libro Hechos de los Apóstoles, Ellen White nos comenta que Priscila y su esposo Aquila fueron humildes instrumentos empleados por Dios, tanto para difundir el Evangelio como para conducir las almas a Cristo, a pesar que sobre ellos nunca se impusieron manos que los ordenaran para el ministerio. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Ya que Priscila literalmente significa anciana o mujer venerable, ¿a quién nos hace recordar su nombre? ¿Y cuál debe ser la función de toda anciana en la Iglesia de Dios? En primer lugar, y teniendo en cuenta los versículos que se adjuntan en la pregunta, vemos que el significado de anciana o venerable del nombre de Priscila nos hace alusión al anciano de días que vio en visión el profeta Daniel, anciano que en realidad era Dios en la persona del Padre Celestial. Es por tanto una alusión sumamente destacada para nosotros los creyentes el nombre de Priscila, el cual significa anciana o venerable. Y básicamente su nombre nos ilustra su carácter atento, amable y afectuoso por las almas a quienes ella conducía a los pies de Cristo. Y así como Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para salvar a la humanidad, así también Priscila se dedicaba con voluntad y buen ánimo, desde su posición como miembro de Iglesia, a la tarea de salvar a las almas, atrayéndolas a Cristo. Pero para hacer un poco más completa esta apreciación que tenemos sobre el carácter de Priscila, podemos agregar también la visión de los 24 ancianos del profeta Juan, descrita en Apocalipsis 4:4, aquellos seres que estaban junto al trono de Dios, es decir, del trono del Padre Celestial, alabándole y también recibiendo las oraciones de los santos, las mismas que los perfeccionaban, para ofrecérselas a Dios. Así lo señala Apocalipsis 5:8. Es decir, que todo esto que vemos acerca del nombre de Priscila y por tanto de su carácter, todo ello encierra su vocación de servicio que ella tenía por aquellos que necesitaban del perdón y la salvación de sus almas del poder del maligno. En cuanto a la subpregunta que nos dice, ¿cuál debe ser la función de toda anciana en la iglesia? Bueno, viendo el significado del nombre de Priscila, como de su papel tanto como colaboradora del apóstol Pablo y como misionera de Cristo en la obra de llevar el Evangelio por el mundo, creemos que las ancianas, en primer lugar, y también los miembros más antiguos de la Iglesia, en segundo lugar, deberían tener el buen desempeño de ser ejemplo en la ayuda y colaboración con el ministerio y con el prójimo, así como en la conducción y orientación de las almas más jóvenes en los caminos de la fe y del buen trato entre hermanos,
Por este motivo, y para ser ejemplo, es necesario que las ancianas y miembros más antiguos en general deberían conducirse de manera ejemplar, mostrando una conducta reverente a Dios y a su palabra, y así también mostrando caridad y respeto por el prójimo, siendo amables con todos y no siendo practicantes de ningún vicio mundanal como la bebida o la ociosidad, sino siendo colaboradores e instructores de los más jóvenes. Pregunta número 3. ¿Cuál era la profesión de Priscila y su esposo Aquila? ¿Y qué día observaban al igual que el apóstol Pablo? La escritura nos dice que Priscila y su esposo Aquila eran de profesión hacedores de tiendas, es decir, que confeccionaban o fabricaban tiendas allí en la ciudad de Corinto. En palabras actuales podríamos decir que ellos eran pequeños productores o microempresarios del sector de la elaboración o confección de tiendas. Y en esto consistía su profesión y por tanto su trabajo, además claro está, de ser trabajadores laicos de la obra del Señor, pues ellos eran muy misioneros. En esta parte del relato de Priscila, lo que nos llama la atención es que ella trabajaba junto a su esposo en este negocio de la fabricación de tiendas. Por tanto, ambos esposos estaban comprometidos con la generación de los ingresos tanto para su hogar como para cubrir las necesidades de su labor misionera. Y a este buen equipo de esposos trabajadores de la confección de tiendas se les unió el apóstol Pablo, quien también era del mismo oficio. Según Hechos 18:3, se nos dice que Priscila y Aquila acogieron a Pablo, pues como eran del mismo oficio, entonces convinieron en trabajar junto al apóstol. Ellen White nos dice que los diseños de Pablo para hacer tiendas eran ingeniosos, lo mismo que sus métodos para realizar el trabajo. Es decir, Pablo era muy talentoso confeccionando las tiendas, pero unido a este talento manual del apóstol, se adhería a la importante labor de instruir a Priscila y a Aquila en el Evangelio de Jesús, pues había que capacitar a este matrimonio para que llevasen las buenas nuevas de salvación con un buen dominio de la doctrina. Y de esta manera, Aquila y Priscila se convirtieron en grandes colaboradores del apóstol Pablo en la obra de llevar el Evangelio a los gentiles, lo mismo que Lucas y Timoteo. Ellen White nos comenta que el apóstol Pablo era un gran ministro del Evangelio, y sin embargo trabajaba con sus manos en el humilde oficio de fabricar tiendas, pues este trabajo manual no deshonraba su obra de comunicar las grandes verdades del Evangelio de Cristo al mundo. Por eso es que también muchos fueron atraídos al reino de Dios por este testimonio de Pablo, que se sostenía a sí mismo fabricando tiendas. Pablo no se avergonzaba de efectuar este trabajo, ni le tenía miedo, y nunca trató esta actividad como si rebajara su labor en el ministerio. Por eso todos nosotros deberíamos saber trabajar en algún oficio práctico o manual para así sustentarnos y no depender de las ayudas que nos puedan otorgar los hermanos o la iglesia. Y si actuamos así, Dios nos ayudará a desarrollarnos en distintos hábitos del trabajo. Ahora, acerca de la subpregunta que nos dice, ¿qué día observaba Priscila al igual que Pablo? Bueno, aquí la escritura nos dice en Hechos 18:4 que Priscila, su esposo Aquila y Pablo asistían a la sinagoga de los judíos todos los días de reposo, persuadiendo a los judíos y griegos de que el Señor Jesús era el Cristo o Mesías de las Escrituras. De todo esto podemos señalar que el día que observaban Priscila y Aquila era el séptimo día, o el santo sábado del Señor, que aquí equivale al sábado de nuestros calendarios actuales. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Tenemos un segundo subtítulo que dice, sufriendo persecución y separación. Pregunta número 4. ¿Por qué tuvieron que abandonar Roma Priscila y Aquila? ¿Y durante qué periodo en el futuro
tendrán muchos cristianos que enfrentar el destierro, la cárcel y quizás la muerte por mandato de la Roma americana. La Escritura nos dice en Hechos 18:2 que Priscila y su esposo Aquila tuvieron que dejar la ciudad de Roma, la capital del gran imperio romano, por una orden promulgada por el emperador Tiberio Claudio César, quien en el año 49 de la era actual decretó que todos los judíos abandonaran la ciudad de Roma, valga la redundancia. Esto porque se les acusaba de ser un peligro para el bien público. El temor a que se formara una revuelta con los judíos en la capital del imperio llevó a que se decretara la expulsión de los judíos. Priscila y Aquila tuvieron que abandonar la ciudad eterna y encontraron refugio en la famosa ciudad griega de Corinto, que es el lugar en donde transcurre nuestro relato. Este decreto, que estaba dirigido a los judíos, sin embargo terminó afectando a los cristianos. Sobre la subpregunta que nos dice, ¿en qué periodo futuro muchos cristianos serán desterrados? Bueno, esto será en el futuro cercano, cuando los Estados Unidos de América hablen como el dragón Satanás, y muchos cristianos adventistas del séptimo día serán desterrados o encarcelados y hasta condenados a muerte, debido al decreto que este país promulgará contra los guardadores del Santo Sábado. Hay que señalar que en el relato de Priscila y Aquila, ellos como creyentes en Jesús se caracterizaban por su obediencia a los mandamientos de Dios y su observancia al Santo Sábado. Esto hay que tenerlo en cuenta para comprender la profecía en este final de los tiempos, pues así como Aquila y Priscila eran guardadores del Santo Sábado, así también es nuestra institución adventista, es decir, es cristiana guardadora del sábado. Y en esto consiste el verdadero cristianismo, pues Pablo, Priscila y Aquila creían en Jesucristo y guardaban el sábado, no otro día como las demás denominaciones llamadas cristianas. En realidad, los verdaderos cristianos guardan la ley de Dios y más concretamente el santo sábado. Esto hay que tenerlo en cuenta para comprender las profecías y la Biblia en general. Ahora bien, dicho esto, vemos en las Escrituras que cuando los Estados Unidos de América formen la imagen de la bestia papal, entonces promulgarán un decreto de muerte para todos aquellos que no guarden su falso día de reposo o falso sábado, y por tanto muchos cristianos adventistas tendrán que abandonar los Estados Unidos, y más concretamente, tendrán que abandonar todas las ciudades del mundo, y refugiarse en las montañas y desiertos para no ser encarcelados y condenados a muerte por guardar el verdadero día de reposo o santo sábado del Señor, pues todos los países del mundo copiarán el decreto dominical de los Estados Unidos y también promulgarán decretos dominicales similares, por lo que los cristianos adventistas tendrán que abandonar las ciudades y refugiarse en las montañas. En este sentido, la historia de Priscila y Aquila es profética, pues ellos, por aquel decreto del emperador de Roma, que expulsaba a los judíos de la ciudad de Roma, tuvieron que abandonar esta ciudad. Y del mismo modo nosotros, los que vivamos en el periodo de la dominación del Vaticano, tendremos que abandonar las distintas ciudades del mundo para no sufrir directamente las consecuencias de este decreto de muerte. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Al oír el testimonio de Pablo y de fieles como Priscila, ¿qué sucedió entre los judíos nominales y qué historia similar se ha repetido entre los adventistas nominales y el remanente? Bien, los judíos, al oír que Pablo y también Priscila y Aquila les declaraban que Jesucristo era aquel de quien la ley y el sábado hablaban, no lo quisieron aceptar, y al contrario empezaron a blasfemar del nombre de Cristo, pues no creían que la ley y las escrituras en general pudieran dar testimonio de Jesús. En vista de esto, Pablo les declaró: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Es decir,
que por su incredulidad ya no habría para ellos misericordia en el juicio de Dios, pues habían rechazado al Cordero de Dios que moría en lugar del pecador, y no pudiendo hacer más para convencer a los judíos, Pablo, Priscila y Aquila se retiraron a la casa de un hombre llamado Tito el Justo, quien era respetuoso de Dios. En realidad, hermanos, si bien es cierto, el cristianismo tiene las mismas raíces que el judaísmo, pues ambos tienen al Antiguo Testamento como fuente de verdad, sin embargo, el cristianismo adelanta al judaísmo en la medida que comprende que la ley y el sábado nos hablan de Cristo. Bueno, aquí cuando hablamos de cristianismo estamos hablando de nuestra denominación adventista, no de las demás denominaciones cristianas, quienes no aceptan la ley de Dios, y al rechazar la ley de Dios están rechazando a Cristo, el dador de la ley. Bueno, decíamos que el cristianismo adelanta al judaísmo, ¿no? En la medida que comprendemos que la ley y el sábado nos llevan a Cristo. Y así lo declara Pablo en Gálatas 3:24, pues allí se dice, la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Y luego de esto, la fe en Cristo nos lleva a guardar o a observar toda la ley de Dios y el santo sábado, más concretamente. Así lo declara Pablo en Romanos 3:31, cuando nos dice que la fe confirma la ley. San Juan también nos dice en Apocalipsis 12:17 que la iglesia es aquella que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, enlazando así de esta manera a Jesús con la ley, cosa que los judíos no pudieron hacer, quedándose solo en la observancia de la ley, aunque como sabemos esto es imposible, pues sin Cristo no es posible guardar la ley. Así está escrito en Romanos 3:20 que nos dice que solo con las obras de la ley nadie podrá ser justificado. Y así de la misma manera, esta incredulidad y rechazo ha ocurrido en la época actual con los adventistas nominales, es decir, con la institución adventista grande. Pues por ejemplo, cuando el mensaje de 1888 de Cristo nuestra justicia fue presentado a ellos, sin embargo, fue rechazado por la gran mayoría de los adventistas. Sin embargo, a pesar de esto, un remanente creyó en esta luz. Y lo mismo ocurrió posteriormente, cuando se sucedieron la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Se rechazó la luz que se tenía en cuanto a la ley de Dios, tanto acerca del sexto mandamiento que dice no matarás, pues se autorizó en la Iglesia Adventista Grande que los jóvenes fuesen a la guerra, con la consecuente imposibilidad de guardar tanto el sexto mandamiento que nos dice no matarás, como el cuarto mandamiento que nos dice acuérdate del día de reposo. Es decir, este rechazo a la luz se ha repetido a lo largo del tiempo. Ellen White nos dice que a pesar de esto, hay en las llamadas denominaciones cristianas verdaderos hijos de Dios, que aún no han conocido el mensaje del sábado, pero que cuando lo conozcan en su verdadero fundamento, entonces saldrán de sus congregaciones y se unirán al remanente adventista. Pasemos, hermanos, a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Podía el Israel antiguo y moderno continuar como pueblo de Dios al expulsar y rechazar a los reformadores? Y, sin embargo, ¿qué hacían Priscila con los interesados como Apolo al visitar la sinagoga y al encontrarse con interesados en recibir más luz, como el caso de Apolo? Evidentemente, apreciados hermanos, si el pueblo a quien Dios ha llamado su pueblo se muestra infiel y rebelde, y además se niega a guardar su palabra, rechazando a los reformadores, entonces obviamente Dios lo desechará como su pueblo y lo sustituirá por otro pueblo a quien Él no llamó su pueblo. Así está escrito en Romanos 9:25 y Oseas 2:23. Y es por este motivo que Dios tuvo que desechar a Israel como su pueblo, pues ellos rechazaron todas las invitaciones de Dios para reformar su conducta y para conducirse por los caminos de su santa ley. Y a pesar de que Dios les envió muchos profetas,
Aún así, el pueblo escogido rechazó a los profetas y finalmente al mismo Hijo de Dios. Por eso es que el Señor Jesús dijo a los judíos que el reino sería quitado de en medio de ellos y dado a gente que produzca frutos. Y así también ha sido en el caso de la Iglesia Adventista Grande, pues ellos rechazaron el mensaje de la justificación por la fe expuesta en 1888 por los pastores Jones y Wagoner. Y luego, en los periodos de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, la Iglesia Adventista Grande se tornó obediente a las disposiciones de los gobiernos que ordenaban enviar a los jóvenes a participar en la guerra, desechando de esta manera los mandamientos de Dios y a Dios mismo, los mismos que se resumen en amar al prójimo e incluso a nuestros enemigos. Y esto, evidentemente, no es posible si estamos participando en una guerra. Sin embargo, apreciados hermanos, así también puede ocurrir con nosotros, los adventistas de la Reforma, pues está escrito en Mateo 24:10 que cuando venga el zarandeo, muchos caerán. Así que tengamos cuidado, apreciados hermanos, y retengamos hasta el fin lo que hemos aprendido. Recordemos aquel versículo en 1 Corintios 10:12 que nos dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahora, respecto de la subpregunta que dice: ¿qué hicieron Priscila y Aquila con Apolo? Bien, la Escritura nos dice que Apolo creía en Cristo Jesús y declaraba ante los efesios con gran denuedo el Evangelio de Jesús. Sin embargo, él no tenía toda la luz acerca de Cristo, pues solo conocía el bautismo de Juan, es decir, el bautismo de inmersión en agua, y no el bautismo del Espíritu, el cual consiste en tener escrito en el corazón o en la mente la ley de Dios, y el sábado en particular. Por eso es que Priscila y Aquila, tomando a Apolo a un lugar aparte, le explicaron aquello en donde él aún no tenía conocimiento, es decir, acerca de la fe en Jesús. Fe que consiste no solo en creer en Cristo, sino también en guardar sus mandamientos. Recordemos aquella frase que dijo el Señor Jesús en Lucas 6:46. Me dicen Señor y no guardan mis mandamientos. En realidad, la fe en Cristo Jesús implica en última instancia una vida de cambio y de reformas, una vida de morir al yo y de vivir gradualmente en la luz de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo decía en Romanos 3:31, por la fe confirmo la ley. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 7. Al final del tiempo, ¿qué profetizó Jesús de los escogidos que aún se congregan en otras iglesias? Y así como Priscila, ¿qué fe y posición adoptará el remanente? El Señor Jesús declaró proféticamente en San Juan 10:16 que tenía otras ovejas que no eran del redil, pero que también las debía traer para formar un solo rebaño con un solo pastor. Con esto quería decir que además de la nación de Israel, habían en otras naciones creyentes que no eran de Israel, pero que también eran parte de sus escogidos. Por eso a ellos también debía traerlos al redil para que formasen un solo rebaño o un solo pueblo con Israel. Y esta profecía solamente podía hacerse realidad a través de la predicación del Evangelio a todas las naciones. Aquí estamos hablando del verdadero Evangelio, aquel que nos habla de Cristo como Salvador y Señor, pero también Señor del sábado, por supuesto que sí, pues otras iglesias enseñan a Cristo como un Señor que no conoce el sábado. Así está escrito en San Marcos 2:28. Y todos los que acepten este Evangelio vendrán a formar parte del pueblo de Dios, el único, que es el Israel espiritual o remanente del que trata nuestra lección. Habrá entonces un solo redil, y Jesús será el pastor, su único pastor. A este remanente final también se le conoce como los 144.000 de Israel, pues ellos pertenecen a las 12 tribus de Israel, espiritualmente hablando, y es un grupo que será formado en el final de los tiempos. En realidad, hermanos, esta profecía de San Juan 10:16 es una hermosa profecía
que llena de esperanza y consuelo a nuestra iglesia o pueblo de Dios, pues señala que muy pronto, en este final de los tiempos, se formará una sola gran nación, de gente santa, de creyentes que guardan con fidelidad todos los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y este pueblo o iglesia que se formará en breve tiempo, llamado también como los 144.000, será una gran multitud de gentes, tanto como las estrellas de los cielos o las arenas del mar. Así Dios se lo dijo a Abraham. Y en Zacarías 13, versos 8 y 9, se señala que serán la tercera parte de la tierra, pues esta tercera parte será probada como el oro, y se salvarán, y dirán, Jehová es mi Dios, y Dios dirá, pueblo mío son. Sobre la subpregunta que nos dice, ¿qué fe y posición adoptará el remanente de Israel? Bueno, como lo hemos venido declarando a lo largo del desarrollo de las preguntas de esta lección, el remanente de Israel, o mejor dicho, el remanente adventista, o también, más apropiadamente dicho, los 144.000 sellados, adoptarán como posición el creer en Jesús con una fe genuina y el ser obedientes a la totalidad de la ley de Dios, siendo la evidencia visible de esta obediencia a la ley de Dios la observancia del cuarto mandamiento o santo sábado del Señor. En realidad, será en este tiempo final que se cumplirá la famosa profecía de Isaías 58:12 que nos dice que Israel reparará y restaurará las calzadas y portillos actualmente derribados de la santa ley de Dios, y especialmente el cuarto mandamiento o santo sábado. Y creo, hermanos, que nosotros seremos testigos oculares de esta restauración. En realidad, esta es la razón por la cual Dios ha levantado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y más concretamente al movimiento de reforma. Y esta es nuestra misión o propósito, es decir, de restaurar los muros y las calzadas derribadas de la santa ley de Dios. Hemos sido llamados desde la Babilonia espiritual, en donde nosotros, o tú y yo nos encontrábamos, para ser edificadores o restauradores de la ley de Dios, la misma que fue quebrantada primeramente en el cielo por una legión de ángeles y seres celestiales, y luego aquí en la tierra por nuestro padre Adán y por toda su descendencia, excepto, claro está, el Señor Jesús, quien se mantuvo fiel guardando todos los mandamientos de Dios. Es una misión que pronto, con la ayuda de Dios, la iglesia remanente del Señor podrá desarrollar y culminar exitosamente. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestros estudios e investigaciones. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén.